Incalculables. Las maras han aterrorizado a cientos de personas en El Salvador, y las cifras no pararon de crecer desde entonces. Solo en 2016, 46.000 salvadoreños solicitaron refugio en otros países, sin contar aquellos que entraron indocumentados o que perdieron la vida en el camino. En cualquiera de los casos, todos son víctimas de un mismo actor: las pandillas. Les invitamos a quedarse hasta el final para conocer cómo vivían las víctimas en una de las naciones más peligrosas del mundo. Antes de empezar, recuerda suscribirte a este canal, darle like y activar la campanita de notificaciones. Sin más que decir, iniciemos con este video. Juan fue víctima de la delincuencia en el centro de la capital, San Salvador, zona donde hasta aquel año 2015 las autoridades reportaban unos 20 desaparecidos. Él no viaja entre zona y zona, no quiere que le suceda lo mismo que le pasó a un conocido a su edad. Desapareció y nunca encontraron su cuerpo. Por años, El Salvador ocupó el primer lugar como la nación más violenta del mundo, en un país en guerra. El país estaba sumido en una profunda crisis de seguridad, provocado por las pandillas que controlaban cada rincón del territorio centroamericano. La Mara Salvatrucha y Barrio 18, dos de las principales fuerzas criminales de la región, se hicieron con el poder de cada aspecto de la vida de los salvadoreños, desde lo más bajo, como el control de la comunidad, hasta las altas esferas, como tratar con el gobierno de turno. Cada una de estas estructuras manejaba un sector a sus anchas, imponía toques de queda y tarifas que sí o sí debían pagar para cruzar o vivir. Pese a los intentos de las autoridades, las maras reafirmaron su poderío y lograron establecerse como organizaciones criminales de alto nivel, solo equiparable con los cárteles mexicanos, y quienes pagaban por los platos rotos era la sociedad civil. Existen decenas de casos donde estas agrupaciones hicieron de las suyas contra las personas de su comunidad. Este fue el caso de Ana Mercedes Valiente de Larín, una mujer que fue atacada por los pandilleros y perdió sus brazos. 6 hombres y una mujer la arrinconaron a punta de artefactos de fuego, corvos y garrotes, a media cuadra antes de llegar a su casa. Los hombres le propinaron varios disparos, pero estos no lograron asestarse en su cuerpo. No satisfechos con su acción, los sujetos agarraron los machetes y fue en ese momento donde perdió sus manos. También la hirieron en su cabeza y otras zonas, pero sobrevivió. Ana conocía a sus atacantes, jóvenes que convivían con sus hijos. La mujer explicó que la atacaron porque les pidió regresar unos ladrillos que ella les había prestado. No recibió la justicia que esperaba. La mujer de más de 60 años decidió quedarse en su país, aun cuando sus heridas físicas y psicológicas la alentaban a huir de ese lugar. Pero ese no fue el caso de Xiomara, un nombre ficticio, quien fue otra víctima de las maras. Xiomara emigró a España escapando de la violencia de las pandillas y siempre le ofrece la misma respuesta a todo aquel que le pregunta por ello. Nos quedamos sin lágrimas de ver tanto dolor y maldad. En El Salvador, las maras no tuvieron piedad con los civiles. No importó quemar un autobús lleno de personas, entre esos niños y ancianos. Tampoco les importó asesinar a sangre fría a una mujer embarazada, a su amiga y a los hijos de esta. 2 pequeños que murieron abrazados. Atosigamiento, golpizas y agresiones a las niñas y mujeres solo porque uno de estos mareros decidió que la quería. Ni pensar en denunciar a quienes cometen estos actos o aparecerían en una zanja al día siguiente, con marcas de tormento, que incluso si a alguien se accidentaba en la carretera, no podían parar o terminaban masacrados tal y como le ocurrió a una familia de 5 personas, entre esos a un pequeño de tan solo 10 años. Los salvadoreños viven con miedo de convertirse en los siguientes objetivos de las maras. Por ello no les queda de otra que cooperar o huir. Pero a veces esta puede ser una opción mucho peor. No pueden mudarse a otra comunidad, ya que serán amedrentados por los mareros que controlan la zona, y los pocos que logran escapar del país se enfrentan a rechazos y estigma. No todos corren con suerte. A Antonio y Daniela, nombres ficticios, le mataron a su hijo de 14 años y tuvieron que huir de su casa para no correr con la misma suerte. Su hijo iba a la escuela y era voluntario en una organización que ayudaba a otros, incluidos mareros,
pero la pandilla necesitaba reclutas y le exigieron que entrara. Pero él se negó. Un día 2 hombres lo buscaron en el sitio donde era voluntario y le dispararon. La profesora nos entregó una carta que había escrito la semana antes y le había entregado despidiéndose, contó Daniela. ¿Qué decía la misiva? Agradecía a su maestra lo que le había enseñado y se despedía de sus compañeros. Sabía que lo iban a matar. Tras este hecho, su familia huyó de la localidad. ¿Saben quiénes hicieron esto? Pero les resulta inútil denunciarlo, porque los policías le temen a los mareros. La profesora nos pidió también que por favor no dijéramos nada. Ahora ella está amenazada de muerte. Vendieron todo y se trasladaron lejos, esperando la oportunidad de salir del país. Isaac Josué Herrera tenía un negocio próspero. Había surtido su tienda hasta convertirla en una de las más fuertes de la colonia Santa Emilia, en Izalco. En 2013, 2 pandilleros lo encararon y le expresaron que debía entregarle $3 cada semana. Ahí empezó su calvario. La pandilla lo acosó y desesperó hasta el punto de tomar la decisión de huir de El Salvador. Ahora Isaac y su familia viven en Suecia, rodeado de la paz que tanto deseaba para su país. Pero lo embargaba una profunda tristeza. Toda su familia huyó y dejaron 3 casas vacías. Dejaron todo. El sacrificio de años quedó tirado. No pudieron vender y mucho menos alquilar. Los mareros no perdonaron la acción y después de investigar hallaron a un familiar, descargando así su cólera con un cuñado, Manuel de Jesús, a quien sometieron y le dispararon en el pie. Por suerte sobrevivió. Manuel ya no tiene una vida normal. Vive aterrorizado. No duerme y no come. Piensa que los pandilleros lo encontrarán y lo matarán. Otro de los casos es el de una joven adolescente. Narró que fue abusada por uno de los mareros y que producto de este hecho quedó embarazada. Fue amenazada durante años por los mismos mareros. Ahora vivía con el terror de sufrir el mismo destino que otros jóvenes. Los niños no tenían una niñez en El Salvador y el simple hecho de estudiar los ponía en peligro. Se han reportado casos de reclutamiento y desapariciones forzosas en centros educativos. Además, muchos de estos institutos bordeaban zonas enemigas y los menores no podían cruzarlos sin sufrir las consecuencias. En ninguno de estos casos la justicia actuó para proteger a los civiles. Al contrario, solaparon a los perpetradores o dejaban pasar el caso. Aquellos que habían jurado proteger a los más desfavorecidos fueron responsables directa o indirectamente de la masacre ocurrida en la región. ¿Conocías la realidad de los salvadoreños antes de la llegada de Nayib Bukele? ¿Crees que su accionar hacia las pandillas está justificada? ¿O no? Déjanos tu opinión allá abajo. Los estaremos leyendo. Esto ha sido todo por ahora. Si te ha gustado este video, recuerda dejarnos tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones.